¿Cómo va la vida, gente? Bienvenidos una vez más a una nueva lectura de el volumen 15 de Overlord. El día de hoy vamos a leer la parte 3 de el capítulo 3. Pensaba, qué bueno que revisé, que esta parte 3 la tenía que dividir en dos. Y realmente, es una parte 3, es una parte relativamente corta y hay una parte 4 incluso. Entonces, pues bueno, no va a haber sesión 1 y sesión 2 para dividir esta parte, no es necesario, no es una parte tan extensa. Así que vamos a continuar con su lectura. ¿Qué es esto? ¿Qué? Leyendo Overlord un día seguido. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? Sí, tremendo el perro. Es que estamos metiéndole la ambientación, ¿sí? Estamos en un bosque. Criaturas del bosque, perros salvajes. Así que nada, vamos a leer esta parte 3. No será antes mencionar que si te gusta todo esto me puedes apoyar. Mira, la alarma del bosque. Me puedes apoyar por medio de Patreon, por medio de PayPal, por medio de una suscripción en Twitch o volviéndote miembro en el canal de YouTube. Cualquier forma sería increíble. Lo agradecería muchísimo. Así que vamos allá. Overlord volumen 15 capítulo 3 parte 3. Aura estaba de pie sosteniendo un arco en un lugar a cierta distancia del pueblo. Hecho de metal, era mucho más corpulento que los que normalmente usaban los elfos oscuros. También era más alto que Aura. Aura tiró y soltó la cuerda repetidamente, haciendo chirriar el arco. Era un gran arco que originalmente pertenecía a la aldea, uno que ni siquiera los más fuertes podían disparar. Los elfos oscuros inicialmente abrieron mucho los ojos cuando vieron a un niño estirarlo sin esfuerzo, pero inmediatamente hicieron expresiones que decían que lo habían aceptado. La forma en que se almacenó deja mucho que desear. Está haciendo todos estos sonidos porque algunas partes se han deteriorado, ¿sabes? ¿Es por eso que nadie fue capaz de usarlo? Se siente inestable. Me pregunto si la flecha realmente irá donde la apunte. Su objetivo actual se llamaba Giga Horn Elk, una bestia mágica similar a un alce. A pesar de que de sus enormes cuernos, podía moverse con gracia dentro del bosque usando Caminante del Bosque. Esta habilidad hizo que sus cargas fueran extremadamente destructivas. Aura probablemente se habría visto como una cazadora con estilo si se hubiera quedado quieta mientras seguía apasionadamente a su presa con una mirada aguda. Pero Ainz no podía ver ninguna tensión en su perfil lateral. Solo estaba haciendo la misma de siempre. Estaba indiferente, como si estuviera a punto de recoger una piedra al azar y tirarla. En contraste, los otros tres guardabosques del pueblo, 2 hombres y una mujer, estaban en una postura completamente diferente. Se escondían de los sentidos de la presa. Sus rostros eran el epítome de la seriedad misma. Ainz no sabía cómo lo hacían, pero también estaba borrando su presencia al limpiar sus mentes de todos los pensamientos. Estos elfos oscuros aún tenían que ajustar sus arcos, aunque los estaban sujetando. Normalmente todos disparaban al mismo tiempo para evitar que la presa escapara, y también para reducir las posibilidades de un contraataque desastroso, pero ahora no lo hacían porque no querían interponerse en el camino de Aura. El hecho de que todos se quedaran en el suelo esta vez mostró sus intenciones. Normalmente, los elfos oscuros se posicionaban en árboles lo más seguros posible, por temor a los contraataques de las presas. Luego esperarían el tipo de presa con la que podrían lidiar. El hecho de que estuvieran en el suelo a pesar de eso, demostraba su confianza en Aura. ¿Y qué estaba haciendo Ainz como el peor en sigilo entre los miembros de esta cacería? Estaba usando invisibilidad perfecta. Lo estaba usando tanto que comenzó a sentirse incómodo, preguntándose si estaba confiando demasiado en el hechizo. De todos modos, después de ocultar su presencia con él, ni la presa ni los elfos oscuros parecían haberlo notado. Los había estado siguiendo durante toda esta cacería, pero Aura fue la única que lo sintió. Aura soltó la flecha.
Aproximadamente al mismo tiempo, o tal vez solo un poco más tarde, en el tiempo que tarda en parpadear, el Gigahorn Elk movió el cuello como si estuviera tratando de observar su entorno. Probablemente notó el sonido del arco que sonaba fuera de lugar en el bosque. Heinz pensó que no debería haber sido posible ya que el sonido era extremadamente bajo. Además, el objetivo estaba tan lejos que normalmente no podría haberlo oído. Entonces, ¿por qué reaccionó Gigahorn Elk entonces? Lo más probable es que fuera solo una coincidencia, o tal vez tenía algún tipo de habilidad especial. Si no era ninguno de esos, entonces tal vez, aunque solo era una conjetura de Heinz, sintió sobrenaturalmente el aura de un ataque que venía hacia él. Pero a pesar de toda su intuición, la flecha logró hundirse en la cabeza del Gigahorn Elk sin resistencia, como si ya hubiera predicho la respuesta del monstruo antes de disparar. Incluso con la flecha saliendo de su cabeza, su cuerpo se retorció, pero no colapsó. No importaba si era una bestia mágica o simplemente una normal, los animales en general tenían mucho HP. Habría sido un ataque fatal si Aura hubiera equipado su arco habitual hecho en Yggdrasil, pero parecía que este arco prestado de la aldea no era lo suficientemente poderoso. Esto muestra claramente que el equipo y las armas afectan en gran medida la fuerza de uno. Bueno, parece que Aura no usó ninguna habilidad especial esta vez, así que tal vez los resultados cambiarían si hubiera usado alguna. La bestia trató de alejarse de un salto con la flecha clavada profundamente en ella. Profundamente herido, prefirió la huida a la lucha. Aura lanzó otra flecha sin dudarlo, como si ya hubiera predicho la reacción del alce. Atravesado una vez más en su cabeza, el Gigahorn Elk finalmente se derrumbó en el suelo. Bueno, así es como se hace. Como era de esperar, Fiora-sama. En contraste con la calma de Aura, el elfo oscuro más cercano levantó la voz, lleno de apasionada admiración. Su nombre era Plum Ganen, el vicemaestro de la Casa del Pueblo y el líder del grupo de caza esta vez. Heinz no sintió que estaba actuando e incluso lo consideró como un fuerte aliado para Aura en cierto sentido. Ninguno hizo que la cara de Heinz se contrajera. Su actitud era demasiado positiva. Sus ojos ardientes estaban llenos de una mezcla de respeto, adoración y pasión, similar a cómo se veía esa chica con ojos aterradores en el Reino Santo después de su resurrección. Hablando francamente, no debería estar mirando a alguien que parecía al menos un niño en la superficie con esos ojos. Esta era la segunda vez que cazaba con este grupo, y no fue así la primera vez. Era cierto que Aura luchó contra el Anquilo Ursus, pero Plum Ganen solo consideró eso como una medida de su destreza en la batalla y no de su talento para la caza. De hecho, mientras estaba bajo invisibilidad perfecta, Heinz lo escuchó decir que propuso la caza porque querían estimar su habilidad como guardabosques. Pero la forma en que Aura, sin esfuerzo, atravesó el bosque le puso la piel de gallina a Plum. Su habilidad para borrar su presencia lo deslumbró, y cuando vio su habilidad con el arco, sus ojos comenzaron a brillar con admiración. Fue un poco cómico verlo parado allí con la boca abierta, y así terminó siendo el fan número 1 de Aura en el pueblo. Sin embargo, era un doloroso impedimento para el plan de Heinz. Mientras existiera alguien así, sería difícil convertir a Aura en una niña normal a sus ojos. Podría haberse manejado fácilmente si solo se tratara de ellos coqueteando con Aura para usarla, pero el hecho de que no fuera el caso los preocupaba más. Matarlos es solo el último recurso después de todo. ¡Ey! Puedes alabarme más tarde, ¿no? ¡Descuartízalo ya! Sí, entendido, Fiora-sama. Hagámoslo todos. Los dos elfos oscuros restantes, que lanzaban miradas extrañas a Plum, también comenzaron a moverse. Ellos también admiraban a Aura, pero pudieron mantener la cabeza fría después de ver la reacción extrema de Plum. Las patas del alce estaban atadas con una cuerda, y el otro extremo de la cuerda colgaba de una rama. Luego tiraron de la cuerda para intentar colgar el cadáver boca abajo, pero el gigantesco cuerpo del alce resultó difícil para los tres. Aura alcanzó la cuerda y tiró de ella haciendo un ligero sonido.
El cadáver, que resultó difícil para los tres elfos, se levantó fácilmente. Como era de esperar de Fiora-sama. Aura frunció el ceño un poco ante el elogio de Plum. Ainz podía entender. Pensó mientras los rostros de los habitantes de Nazarick pasaban por su mente. Ser elogiado por las cosas equivocadas hacía que uno se sintiera mal, pero recibir elogios exagerados por cosas simples también era extraño por derecho propio. Podrían terminar pensando si se estaban burlando de ellos o no. Mientras Ainz se preguntaba si era su falta de confianza en sí mismo lo que lo hacía sentir de esa manera, el trabajo continuó. Un elfo oscuro macho puso su mano sobre la presa, cubriendo el cadáver con algo parecido a una niebla blanca. Parecía una habilidad especial que congelaba el cuerpo de la presa. Ainz no conocía tal habilidad de la lista de habilidades de guardabosques, por lo que es una habilidad de druida o algo de otras clases que tenía este elfo oscuro. Después de eso, desangraron el cuerpo y recogieron la sangre en un recipiente debajo. Había oído que lo hacían para evitar que se multiplicaran los gérmenes en la sangre. Tal vez el poder del elfo oscuro antes mencionado no fue suficiente para congelar todo el cuerpo. La sangre recolectada en el recipiente también se usó para cocina. Durante su primera cacería, Ainz escuchó que rara vez se llevaban la sangre por temor a atraer depredadores hacia ellos. Cavaban un hoyo y echaban en él la cabeza y las entrañas. Cavaron un hoyo y echaron en él la cabeza y las entrañas. Por lo general, también se llevaban algunos de los despojos, pero esta vez el cadáver del alce era demasiado grande para ellos. Dejaron de preparar el cadáver después de eso. La costumbre de los elfos oscuros era realizar los pasos como desollar solo después de haber llevado la presa de vuelta a la aldea. Aunque Ainz lo llamó la costumbre de los elfos oscuros como si tuviera conocimiento sobre la casa, si uno le preguntara cuál es la costumbre normal entonces, solo podría responder que en realidad no sabía nada sobre la casa. Tal vez la costumbre de los elfos oscuros era la misma que la común. Los elfos oscuros bajaron el cadáver al suelo y lo ataron a un poste. Con esfuerzo lo levantaron. Parecía que lo encontraron bastante pesado. Aunque Ainz no podía estar seguro, parecía que el dicho la mitad de lo que llevas en la bolsa es lo que comes es cierto. Aura no los estaba ayudando a llevarlo, ya que se le confió la tarea de protegerlos. El grupo emprendió su viaje de regreso al pueblo. En general, una cacería exitosa tomaba mucho tiempo. Sin embargo, gracias a Aura, esta cacería se completó relativamente rápido, lo que resultó en las expresiones alegres en los rostros de los elfos oscuros. Aunque los elfos oscuros vivían en el bosque, dejar la seguridad de la aldea los agotaba mentalmente. Fiora-sama, fue totalmente increíble. Ese fue un gran tiroteo. Plum fue el primero en comenzar a hablar después de que comenzaron a caminar de regreso. Esas no fueron palabras de adulación, sino lo que parecían ser sus sentimientos desde el fondo de su corazón. ¿En serio? Bueno, tal vez sea genial para ustedes, pero siempre hay alguien mejor que el mejor. ¿Cómo debería decirlo? Un pariente. Tal vez sea de mala educación. Bueno, de todos modos, hay alguien más asombroso que yo. Oh, no te estoy hablando de mi tío. Escuché que el tío Dono y el hermano Dono llegarán a la aldea hoy o mañana, pero también son excelentes guardabosques. No, no son guardabosques. ¿Es eso así? Pensé que serían guardabosques expertos, teniendo en cuenta que los dos están cruzando el bosque solos. En ese caso, ¿qué tipo de personas son? Es verdad que son gente habilidosa. En cuanto a en qué son exactamente hábiles, lo comprenderá pronto. Aparte de eso, lo siento, pero ¿puedes dejarme concentrarme en proteger el grupo? Puedo escapar fácilmente sola, pero si no estoy atenta, notar una amenaza incluso un segundo antes podría ser una cuestión de vida o muerte, ¿verdad? Probablemente no estaba segura de cuánto podía hablar sobre Ainz Mare, así que usó una buena excusa para interrumpirlo.
La pregunta era, ¿cómo lo tomó el otro lado? ¿Podría alguien realmente aceptar que la persona con la que estabas teniendo una conversación agradable te interrumpiera repentinamente, incluso si la razón tuviera sentido? ¿No se sentiría herida la persona dependiendo de su carácter? Creo que está bien porque es un fanático, pero también es alguien poderoso en ese pueblo. Debería preparar contramedidas en caso de que comiencen a odiar a Aura y derribe la opinión que tiene la aldea sobre ella. Ainz pensó que una caída en el estado de Aura en la aldea no era necesariamente algo malo en este momento, pero sería problemático si se deterioraba demasiado. Pero las preocupaciones de Ainz fueron inútiles, tal como lo había predicho. Por favor, perdóname, y pensar que no me di cuenta. Plum se inclinó con una fuerza tremenda. Si no estuviera cargando el cadáver, probablemente habría realizado una doguesa o alguna forma élfica de disculpa equivalente. Este tipo de respuesta excesiva era la razón por la que le consideraba un fanático. Bueno, tú también eres moderadamente habilidoso, así que probablemente lo habrías notado normalmente, ¿verdad? Parece que te lo estabas tomando un poco con calma porque estoy aquí, pero eso solo significa que tienes una opinión muy buena de mis habilidades, ¿verdad? Estoy feliz por eso, pero quiero que prestes un poco más de atención al tiempo y al lugar. Oh, ella es buena consolando a alguien desde una posición superior. Tal vez esa es su experiencia como guardiana del piso hablando. Me siento un poco feliz si esto es una señal del crecimiento de un NPC. O tal vez es algo que Buku Kuchagama-san dejó en ella. Eso sería algo que valdría la pena celebrar por derecho propio, porque es una señal de que Chagama-san vive a través de Aura. Al imaginar una mancha rosada detrás de Aura, ciertamente no es una buena imagen para imaginar. El rostro inmóvil de Ainz hizo una sonrisa. El grupo escuchó las palabras de Aura y continuaron su viaje de regreso sin molestarla. Y así llegaron al pueblo sin ser atacados por las bestias ni una sola vez. Después de confirmar que habían llegado a salvo a la aldea, Plum alzó la voz. ¡Todo el mundo! ¡Alegraros! ¡Alegraros! ¡Fiora-sama cazó un grande esta vez! Ainz chasqueó la lengua. Esperaba que esto sucediera, pero también se dio cuenta de que no podía hacer nada al respecto. Era natural que los cazadores que se dirigían al peligro estuvieran orgullosos de sus presas, y también era natural que todos supieran quién lo había cazado. Plum probablemente lo hizo especialmente porque Aura era una extraña, para mejorar su posición. Pero Ainz no deseaba tanta buena voluntad. Los aldeanos que caminaban por las pasarelas que cruzaban los árboles elfos se reunieron y miraron el enorme cadáver con miradas de admiración. Está bien, entonces volveré. Sí, por favor déjenos el trabajo restante a nosotros, Fiora-sama. Dejando el trabajo a Plum, Aura se dirigió a la casa que le prestó el pueblo. Quería ir tras Aura, que regresaba caminando sola, pero no podía hacer eso. Necesitaba saber cómo estaba cambiando la posición de Aura dentro del pueblo. Aura siguió caminando, solo girando la cabeza para mirar hacia Ainz, que aún flotaba en el aire. Se ve tan sola. Tal vez era solo que Ainz era demasiado sentimental, pero eso es lo que le decía su perfil lateral. En este pueblo habían personas que miraban a Aura con asombro y había personas que la respetaban, pero no había nadie que se acercara a ella como amigo. Ella no estaba siendo vista como una niña en un viaje, sino como una existencia por encima de todos, y alguien a quien inclinarse con respeto. Tal como Ainz había pensado antes, eso no era algo malo en sí mismo, pero era malo para los objetivos de Ainz. Tengo que hacer que Aura deje de ser la heroína del pueblo y se convierta en una niña normal. Pero eso es difícil desde cualquier punto de vista. Si trato de socavar la posición que construyó antes de llegar a este pueblo, seré convertido en un paria en su lugar. Bueno, eso es natural. Después de ser ayudados por ella, el pueblo obviamente valorará a Aura más que al pariente que vino después. Ainz permaneció en ese lugar mientras los elfos oscuros comenzaban a reunirse uno por uno.
Naturalmente, también había niños elfos oscuros de la altura de Aura en el grupo. El cadáver estaba siendo dividido y entregado a los aldeanos para que lo cocinaran. Recuerda estar agradecido con Fiora-sama por cazar esto. Cada vez que un elfo oscuro recibía su porción, pronunciaba palabras de agradecimiento con el rostro lleno de sonrisas. Incluso los cazadores habilidosos como los elfos oscuros no pueden tener éxito en todas las cacerías. Parecería que hacerse con una carne tan buena era una rara ocasión. Ainz se enteró de esto la última vez que escuchó, o tal vez fue la vez anterior. La enorme pila de carne se repartió gradualmente, haciéndose cada vez más pequeña. El fanático Plum seguía diciendo esto cada vez que entregaba una porción a alguien. Sea agradecido con Fiora-sama. Tal como había repetido Ainz, no tenía quejas sobre el acto en sí. Era cierto que Aura cazaba la presa y sería más ofensivo si alguien no estuviera agradecido por eso, pero aún así... Como era de esperar de Fiora-sama, ella debería ser la que dirija este pueblo. Ah, absolutamente. No solo ahuyentó al señor Ursus, sino que también es una cazadora de primera clase. El pueblo estaría en buenas manos si ella se quedara aquí, pero... Sin duda, sin duda. 5 adultos elfos oscuros se reunieron alrededor de Plum y continuaron hablando así. Su elogio por Aura aumentó gradualmente. El hecho de que los niños que se reunieron también estuvieran escuchando fue extremadamente problemático. Pero Fiora-chan todavía es una niña, ¿sabes? Un elfo oscuro que olía a hierbas dijo de repente. Las expresiones de la reunión fanática cambiaron de inmediato. Eso es lo mismo que dirían esos ancianos, esos viejos pedos. Fue una exclamación de enfado. Plum, que había estado sonriendo unos momentos antes, ahora se veía completamente diferente, respirando agitadamente. ¿Qué es la edad? ¿Ser mayor es algo grandioso? No, ciertamente hay personas que han acumulado experiencia y se han vuelto hábiles con la edad, pero eso no es algo que viene naturalmente con la edad. La edad no puede ser el criterio absoluto con el que medimos todo, pero, verás, solo la habilidad puede ser absoluta. Ainz estuvo de acuerdo con esa opinión. Lo vio muchas veces en su lugar de trabajo. Las personas que eran buenas en algo lo eran desde el principio, mientras que las que no lo eran nunca llegarían a ser buenas sin importar cuántos años pasaran. ¡Supertalento! Ese es el único poder que puede proteger a la mayoría de las personas en este peligroso lugar. Solo la habilidad es absoluta, incluso si alguien es joven. Incluso si es alguien joven. Pero, ¿no es Fiora-chan demasiado joven? Otro fanático respondió fríamente a la mujer que objetó. ¿No es así como piensan esos ancianos? Así que eres igual que esos ancianos, ¿eh? ¿Ah? La mujer miró al elfo oscuro con hostilidad. Ainz pudo ver claramente que los ancianos eran muy odiados. Francamente hablando, siento que no están haciendo nada que pueda causar tanto odio. No entendía la razón por la cual los más jóvenes tenían tan mala opinión de ellos, pero habían pasado solo 2 días desde que Ainz comenzó a observar este pueblo. Tampoco es como si estuviera observando todo, por lo que Ainz podía haberse perdido. Para rechazar la ideología de los ancianos, que prioriza la edad de uno, ¿no deberíamos preferir a los elfos oscuros talentosos como Fiora-sama e incluso posiblemente hacer que lidere la aldea? Deténganse, por favor. Ainz hizo una mueca. No fue por eso que envió a Aura al pueblo. Si Aura escuchaba esto y él tenía mala suerte, podría estar de acuerdo con ellos y proceder a poner el pueblo bajo su gobierno. Incluso se podría decir que esta fue una gran idea para la expansión de Nazarick, pero esto no era lo que Ainz deseaba. Ainz dirigió su mirada a los niños que observaban la pelea de los adultos. A diferencia de sus expresiones de alegría por la comida antes, sus rostros ahora estaban nublados por la inquietud. Este es el principal problema. Ainz
quería hacer amigos para los gemelos. A diferencia de los niños del mundo de Suzuki Satoru, los niños de este mundo, como Nemu, podían acercarse a Aura con inocencia y curiosidad. Sin embargo, por lo que Ainz había presenciado y por lo que Aura había dicho, no había nadie así aquí todavía. Tal vez estaban acostumbrados a reprimir su curiosidad porque crecer en un lugar tan peligroso como el Gran Bosque les obligaba a hacerlo. Sin embargo, lo que era más probable era que sintieran la actitud de los adultos hacia Aura y formaran una imagen de ella como alguien que vivía en un mundo completamente diferente al de ellos. A sus ojos, Aura era una niña que tampoco era una niña. Incluso había sentido que debía intervenir directamente y hacer que la opinión de la aldea sobre Aura cayera solo para que los niños pudieran acercarse a ella. Probablemente es difícil tener amistad con alguien profundamente respetado por los adultos. Por ejemplo, incluso si el objeto de respeto no difiere mucho de su edad, o tal vez es todo lo contrario, más incómoda porque tiene la misma edad. Al menos en las conversaciones que fisgué, no escuché a los padres decirles a sus hijos que no se acercaran a Aura u ordenarles que la trataran con el mayor respeto. Pero ¿es eso algo bueno o algo malo? Ainz terminó dejando escapar un suspiro. No había manera de que pudieran hacer amigos si esto continuaba. En ese caso, debería hacer un movimiento aquí y pedirles directamente que se hagan amigos. Pero no puedo estar seguro de que conduzca a un buen resultado. O tal vez debería esperar que la situación cambie. Me pregunto si todos los padres tienen que pasar por tales dificultades. Reflexionando sobre la misma pregunta que había hecho antes, Ainz activó teletransportación superior, agarrándose la cabeza ante las últimas palabras que escuchó antes de teletransportarse. En primer lugar, ¿a qué te refieres con Fiora-chan? ¡Debería ser Fiora-sama! Y con eso finalizamos la parte 3. Mira, Ainz pensó para dentro de sí mismo. Me pregunto si todos los padres tienen que pasar por tales dificultades. Se considera el papá, el pai. ¡Ay, el pai! El pai se considera el papá. Qué lindo. Sí. Tiene problemas con que sus niños hagan amigos. Porque son tremendamente, monstruosamente poderosos. Así que no creo que todos los padres tengan que pasar por estas dificultades. Pero bueno, está bonito que te sientas así. Habla mucho de tu sentimiento hacia los gemelos, que no es el que ustedes esperan. Estoy mirando. Te estoy observando. Llamo al FBI,